Hola mundo, buenas madrugadas. Son las 2:47 AM, 2:47 de la mañana, de la madrugada, en la ciudad de Madrid. Estamos a 23 de abril de 2024. Está comenzando el 23 de abril. Bueno, sigamos con los videos de teoría del conocimiento. Hay aquí, en este canal hemos tratado en los últimos videos a Husserl, a Dilthey y a Heidegger, muy brevemente a Heidegger. Y en este video vamos a indagar un poco en aquello que estaba en el ambiente cuando Husserl decide elaborar su sistema. Vámonos a ir un poco más hacia atrás. O no necesariamente hacia atrás, también suceden cosas al mismo tiempo, ¿no? Husserl no está allí solitario en el mundo, ¿no? La modernidad filosófica, que no coincide perfectamente con la modernidad histórica, porque la modernidad filosófica comienza prácticamente con Descartes y con esa fe absoluta en la razón. ¿Qué es lo que pare la modernidad filosófica? Bueno, pare la ciencia, como la conocemos hoy en día. Pare por un sentido la teoría, podríamos decir, y aquí podemos mencionar a Descartes y a Spinoza, aunque hay más, en el continente europeo, y por otro lado, en las Islas Británicas, se pare o se da origen a la práctica, podemos decir, es decir, a las ciencias empíricas, aquellas que utilizan el método científico para hallar verdades. El método científico, lo sabemos todos, imposible que alguien no lo sepa, pero todo puede ocurrir. No, digo lo sabemos todos porque no estamos, qué sé yo, no sé, en Costa de Marfil, no sé. Bueno, el método científico empírico que surge en las Islas Británicas, enarbolado sobre todo por Hume, pero ahí también están Locke y Hobbes, consiste en repetir, o sea, en realizar un experimento en unas condiciones determinadas y repetirlo la mayor cantidad de veces posible bajo esas mismas condiciones, siempre bajo las mismas condiciones. Repetirlo n veces, cuando n tiende a infinito. O sea, lo ideal sería repetirlo infinitas veces. Allí no cabría margen de error, pero no podemos repetirlo infinitas veces. No nos está dado el infinito. Por eso existen las teorías continentales que en lugar de empezar por abajo, por el método científico experimental, ya te dan la teoría de una vez. Y como te la dan de una vez y no te hablan de hacer un experimento, pues esa teoría sí sería absoluta. No tendría margen de error. Pero retomando, ¿qué es el método científico? Para aquellos que no lo recuerdan, es hacer un experimento bajo ciertas condiciones y escribir, anotar el resultado.
volver a hacer ese experimento por segunda vez bajo las mismas condiciones y anotar el resultado. Y así la mayor cantidad de veces posible. O sea, el número de veces tiende a infinito. Cuantas más veces lo hagamos, mejor. Si vemos que los resultados convergen, o sea que son prácticamente el mismo, convergen, o que son casi el mismo, podemos decir, dependiendo del experimento, déjenme pensar en algún experimento. Bueno, esto tiene problemas, ¿no? Que todavía hoy en día existen, a pesar de que existen las cámaras de vacío, de que existen las instalaciones estas científicas debajo de los Alpes, en la frontera franco-suiza. Poder mantener siempre las mismas condiciones, si hablamos de condiciones de temperatura, presión atmosférica, etcétera, 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 tener siempre las mismas condiciones es muy difícil. Hoy en día se puede hacer en ambientes controlados, pero hay un margen de error allí mínimo, puede estar a la 10 a la menos 24, por decir algo, pero hay un margen de error, ¿no? Un margen de error en que las condiciones no son exactamente las mismas, aunque lo parezcan. A la percepción humana le parecen las mismas, pero si las medimos, vemos que no lo son. Si las medimos cada vez con aparatos más precisos, aparatos de medición más precisos. Bueno, por ejemplo, tengo una altura H. Dejo caer una pelota y anoto cuánto tiempo tarda en caer. Dentro de cierto medio, puede ser dentro del aire, vamos a suponer que hay un solo aire, o dentro del agua, supongamos que hay una sola agua que tiene el mismo tipo de excipientes que todas las demás aguas, ¿no? Bueno, y medimos el tiempo que tarda en caer. Bueno, aquí por supuesto esto es una barbaridad lo que estoy diciendo porque sabemos muy bien que es algo que cae siempre tarda el mismo tiempo en el mismo medio y además lo interesante es dejarlo caer en el vacío, ¿no? Para que no haya fuerza de roce. Pero bueno, dejando todo eso de lado, uno nota el tiempo. Primera vez, vamos a suponer que el resultado es un tiempo. El resultado es una magnitud temporal. Realizo el experimento, no importa cuál sea, por primera vez. Me da un tiempo, lo anoto. Segunda vez me da un tiempo, lo anoto y así sucesivamente. Y luego hago un promedio de esos tiempos y ese sería el resultado. Modo el de Platón, ¿no? Bueno, la filosofía de la naturaleza de Hegel, que ya hemos visto que irrumpe dentro del saber científico, queriendo rescatar cosas de concepciones filosóficas anteriores, la filosofía de la naturaleza de Hegel tiene por objeto el reconocimiento de la razón y de la finalidad que operan en la naturaleza, para Hegel. Por lo tanto, Hegel subordina esa ciencia de la naturaleza moderna, que es mecanicista y causal, a la filosofía finalista de la naturaleza, que es la filosofía de la naturaleza de Hegel. Ahora, ¿a qué se refiere Hegel con naturaleza mecanicista causal? Pues básicamente a esa... ¿De dónde sale este método científico? ¿De dónde salen todas estas teorías? ¿De dónde sale la ciencia? Básicamente de Galileo y de Newton. Sería muy largo hablar de Galileo y de Newton aquí, pero por ejemplo, ¿no?
Newton es el gran filósofo, el gran físico, si quiere, como se le llama actualmente, pero el gran filósofo, el gran físico, vamos a decir, del movimiento. Y Newton descubre el movimiento por inercia. Las cosas se mueven y punto. Nadie las empuja. Se mueven. Es su estado natural. Entonces, ante este descubrimiento de Newton, que es un descubrimiento empírico, ante este descubrimiento de Newton, y además que aparece el reloj, que aunque necesita que le den cuerda, cuando se la da se mueve solo. Ante este descubrimiento de Newton de la inercia, de que los cuerpos en su estado natural lo que hacen es moverse y nadie los empuja, es su estado natural. ¿Dónde queda el motor inmóvil de Aristóteles? Era, bueno, que retoma Santo Tomás, si no me equivoco. ¿Dónde queda el motor inmóvil de Aristóteles o esa cosa que hace que surja el movimiento? No queda en ninguna parte, se tacha, eso ya no interesa. Ya no interesa. El movimiento es la forma natural de los objetos. Todos estamos en movimiento. Es inercial. Ya no necesitamos de un motor inmóvil. Entonces, Newton mata todo lo que en ese momento, todo lo que hasta ese momento, todo en lo que hasta ese momento se creía, ¿no? Claro, con la ayuda previa de Galileo, Newton retroactivamente hacia atrás comprueba muchos teoremas de Galileo o muchas leyes de Galileo e incluso creo que de Kepler también, hacia atrás. Estamos hablando de Newton, ¿no? Entonces, aquellos preocupados por las ciencias del espíritu, por el alma, por Dios, ante Newton deben haber sufrido un colapso, ¿no? Y ante toda esta modernidad científica, ¿no? Bueno, pero viene Hegel a salvarnos con su filosofía finalista de la naturaleza. Bueno, esta filosofía, por supuesto, está más cercana a la física aristotélica que a la moderna. Pero obviamente sabemos que la física moderna, y no porque estemos en el 2024, sabemos que la física moderna, y lo sabemos porque tenemos las demostraciones, son obvias hoy en día para nosotros. Sabemos que la física moderna está mucho más cerca de la realidad que la física aristotélica, pero mucho más. Ahora, que en los años y siglos por venir nos llevemos un batacazo y Newton quede destrozado, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero falta para eso. Falta para eso porque Newton va a ser un superviviente. Newton sobrevive al relativismo, a la teoría relativista de Einstein, sobrevive al cuantismo, ¿no? Porque hay cosas que ellos explican de una manera y Newton de otra, y ambas explicaciones son válidas. Entonces Newton es un pilar verdaderamente fuerte. Ok. Entonces, aquella explicación aristotélica por causas finales ya no interesa, solo interesan las causas eficientes, que son las causas de la física moderna, de la modernidad filosófica, que se ha convertido en ciencia. Bueno, el apogeo del hegelianismo fue fugaz, como una estrella fugaz, ya que estamos hablando de astronomía. El Hegel pasó fugazmente, ¿no? Y entonces empiezan a nacer con fuerza argumentos, intereses y designios de una cosa que pasó a llamarse positivismo, el positivismo.
como reacción, o sea, como sustitución a Hegel y como reacción a la modernidad científica dura. El positivismo nace en Francia y Alemania y además arremete contra la con lo que llama la especulación dialéctica, aunque esto no necesariamente es un insulto, de Kant. Y también arremete el positivismo contra la posición privilegiada de las ciencias naturales exactas, de la filosofía moderna. Y se reafirma en el intento, y esto sí es importante, en el intento de impedir que se extiendan los métodos de las ciencias naturales exactas a las ciencias históricas y de la cultura. Allí sí hay una razón de ser, ¿no? En este ambiente, entonces, que no solamente es anti-newtoniano, esto lo digo yo a título personal, sino también anti-hegeliano, antimetafísico, no quieren saber nada de la metafísica, positivista, ¿no? De reducción, reduciendo la filosofía a mero instrumento de elaboración del método y de restablecimiento de la unidad del dominio de lo científico. Ni yo sé lo que acabo de decir. Bueno, en este ambiente que es anti-hegeliano, antimetafísico, que no quiere saber nada del ser, positivista, de reducción de la filosofía. Bueno, este era el ambiente en el que se encuentran los positivistas, ¿no? Donde se ha reducido la filosofía, quise decir, a un mero instrumento de elaboración del método. ¿Cuál método? El método científico de las Islas Británicas, ¿no? Y se ha reducido también la filosofía al dominio de lo meramente científico. Y meramente científico lo entenderemos como el reino de la física y las matemáticas, sobre todo, ¿no? Entonces, este positivismo grita, vuelta a Kant, zurück to Kant. No, es nach, mezclé alemán con inglés. Zurück nach Kant. Entonces alguien grita, vuelta a Kant. Y este grito lo pronuncia Otto Lippmann. Y luego lo retoman los neokantianos, porque también vamos a tener neokantianos de las escuelas de Marburgo y Baden. Entonces, del criticismo kantiano, para los neokantianos, el criticismo de Kant satisface las nuevas exigencias intelectuales porque de ello nos sirve la delimitación que lleva a cabo Kant del conocimiento científico. Es que no tenemos por qué echar a las ciencias físicas matemáticas. Lo que podemos hacer es colocarle límites, fragmentar la filosofía, cada cosa en un espacio distinto, en un espacio del saber me refiero. Porque luego viene la destrucción del espacio de Euclides y Kant va a sufrir muchísimo, pero estoy hablando de espacios de saber. Bueno, entonces Kant satisface, por eso los neokantianos lo toman, las exigencias intelectuales que quieren delimitar el conocimiento científico. No borrarlo, sino colocarle límites. Científico me refiero a físico-matemático, etc. Y además,
También es importante la refutación de toda metafísica con pretensiones científicas. Que cada cosa ocupe su lugar. La recepción contemporánea de las críticas de Kant o del criticismo kantista o kantiano comienza condicionada por la tendencia a la reducción epistemológica, que lo vimos en videos anteriores. No recuerdo si lo vimos o no, pero bueno, la reacción contemporánea de las críticas de Kant comienza condicionada por la tendencia a la reducción epistemológica, o sea, del saber, y el énfasis en la vinculación de la teoría del conocimiento al factum de la ciencia natural exacta. Es decir, la teoría del conocimiento la tenemos que vincular a los logros de la ciencia natural exacta, a los logros de la física, es decir, de lo que pasó, de lo que está pasando, sobre todo en las Islas Británicas, del empirismo. Evidentemente hay que vincular la teoría del conocimiento a eso, porque de hecho el empirismo sí que genera conocimientos, con un margen de error hoy en día pequeñísimo, pero sigue existiendo, existirá siempre. El ser humano no tenemos el acceso al infinito y entonces no podemos borrar ese error ese nano error. Y también hay una tendencia a la reducción epistemológica. O sea, a los saberes. Ahora, la mayoría de los neokantianos desarrollaron posiciones antimetafísicas. Hubo una época en que hablar de metafísica era casi que hablar de brujería. Y una época no tan lejana. Entonces, es curioso. Entonces, los neokantianos con sus posiciones antimetafísicas, a la larga recaen en posiciones idealistas. Porque temen el llamado salto a la realidad. Esto se desarrollará poco a poco, ¿no? No es fácil. Bueno, para adelantarnos, esto fue lo que sucedió, en definitiva, con Husserl y la fenomenología. Husserl tiene 4 videos en este canal, bastante recientes, donde se explica todo esto. No esto de lo que acabo de hablar, donde estoy elaborando un marco de referencia para luego introducir a Husserl. En los videos anteriores ya está Husserl introducido de un solo golpe, ¿no? Este es el marco de referencia, ¿no? Mundo científico, o sea, filosofía convertida en ciencia exacta. Viene Hegel, que pasa fugazmente y da una esperanza a aquellos que no quieren a la filosofía meramente convertida en ciencia exacta, o sea, solamente convertida en ciencia exacta. Luego vienen los positivistas, ¿no? Estos positivistas ¿dónde están los positivistas? Luego vienen los positivistas que intentan mantener estos métodos de la ciencia empírica lejos de lo que podemos llamar ciencias del espíritu, ciencias humanas, ciencias sociales, ya se verá. Porque las ciencias sociales, por ejemplo, psicología, sociología, etcétera, utilizan
en alguna medida el método científico también. De hecho, sacan estadísticas, hacen muestras. Entonces son híbridos, ¿no? Entre lo que es ciencia exacta y ciencia social. Instrumentalizan el método científico, sin duda alguna, la filosofía, la sociología y otras, y muchas otras disciplinas, ¿no? Hoy en día. Bueno, y luego llegan los neocantianos. Ok, los neocantianos rescatan algunas cosas de Kant, como delimitar el conocimiento científico y los demás conocimientos, ¿no? Y refutar toda metafísica con pretensiones científicas, es decir, explicar el alma por el método científico, refutar todas esas locuras, porque eran locuras, ¿no? Y en este ambiente va a llegar Husserl, pero todavía no ha llegado. Ahora, estos neocantianos terminan cayendo en posiciones o recayendo en posiciones idealistas, posiciones de los griegos, posiciones de Platón, el idealismo griego. Ahora, ¿cómo caen en eso después de semejante salto? ¿Cómo recaen? Porque tienen miedo al salto de la realidad. Esto se entenderá después. Entonces, y eso es lo que sucede con la fenomenología de Husserl, que está explicada en 4 videos anteriores. No los anteriores, sino más atrás, pero no muy lejos. Entonces, la fenomenología de Husserl estaba preocupada en conservar la virginidad genoscológica del sujeto. Vamos a traducir esto, ¿no? Porque estoy usando un libro del señor Sánchez Meca que está escrito en español y yo lo estoy traduciendo del español al español. O del castellano al castellano. En realidad es del español al español. Veo muchas palabras provenientes del árabe. Esto es español, esto no puede ser Castilla. Bueno, entonces, ¿qué significa que Husserl estaba preocupado por conservar la virginidad genosiológica del sujeto? Bueno, la virginidad de la filosofía que practica el sujeto en cuanto a teoría del conocimiento. Eso es lo que está diciendo Husserl. Quiero que ese sujeto que practica la filosofía en cuanto teoría del conocimiento siga virgen. ¿Por qué? Porque lo quiere aislado. No lo quiere manchado por la realidad, porque Husserl, recuerden los videos de Husserl, pretende una ciencia rigurosa, casi que matemática, y en las ciencias rigurosas no hay ningún sujeto con convivencias amorosas, por ejemplo, y aventuras políticas. Eso no está en ningún teorema, eso no tiene nada que ver con lo que Husserl pretende, ¿no? Por lo tanto, él quiere conservar esa virginidad del sujeto, que él la llama, bueno, yo seguiré con mi traducción, la virginidad del sujeto que conoce, que filosofa, en cuanto filosofía de la teoría del conocimiento. Ok, sin embargo, Husserl no logró satisfacer su aspiración inicial de llegar a la cosa misma sin el recurso de la descripción ontológica. Y Husserl también insiste en un sujeto trascendental, porque ese sujeto trascendental sí tendría esa virginidad que Husserl pretende. No yo, no tú, un sujeto trascendental, virgen, que no ha vivido, no la vida vulgar terrenal, ¿no? Eso es lo que es el sujeto trascendental, explicado por mí. Sujeto que no ha vivido, nada de vida mundana, nada de me duele la barriga, nada de nada. Ok. Bueno, pero vamos a irnos un poco hacia atrás de nuevo hacia Kant,
Para Kant, el sujeto aporta el patrón de acuerdo con el cual se configura el objeto de conocimiento a partir del material de las impresiones. ¿Se entiende, no? O sea, a partir de lo que se presenta ante el sujeto configura el objeto de conocimiento. Pero lo configura ¿cuál sujeto? Entonces, para que esto sea así, el sujeto debe tener una estructura formal. Perdón, para que esto sea así, debe haber una estructura formal de las categorías del conocimiento. Se ha de disponer de formas puras a priori de organización y conformación de los datos aportados por la sensibilidad, los famosos a priori de Kant. Ahora, hay que aclarar cuál es el origen de esas estructuras. ¿De dónde las sacó Kant? ¿De dónde sacó Kant sus a priori? Entonces hemos hablado del sujeto de Kant y de la estructura formal a priorística que construye Kant. Ahora, sucede una cosa terrible. Ustedes se acuerdan que Kant se apoya en 4 pilares, 3 del espacio y 1 del tiempo. El espacio tridimensional, recuerden los ejes cartesianos, X y Z, Z es este, creados por Descartes. Sin Descartes no hay Kant, sin Kant no hay Husserl. Entonces, Kant se apoya en el espacio tridimensional, en las 3 dimensiones y en el tiempo. Pero ocurre una cosa terrible, posterior a Kant, por supuesto, ¿no? Llega la ciencia, esa cosa tan horrible que le pasa a la filosofía, llega la ciencia y se desarrolla los geómetras, estos científicos malvados, esta vez teóricos, los geómetras determinan una nueva geometría que no responde a Euclides, no euclidea. Y Euclides es el de las 3 dimensiones del espacio. Pues aparece la geometría no euclidea. Entonces le preguntamos a Kant, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos, Kant? La geometría euclidea ahora está acompañada de una geometría no euclidea. En matemática, física y ciencias afines, se sigue utilizando Euclides para casi todo lo terrenal, por decirlo así, ¿no? Pero en cuanto al mundo del conocimiento, en cuanto al desarrollo del conocimiento y a la generación de conocimientos, en filosofía no podemos obviar la geometría no euclidea. Y esa geometría no euclidea acaba con Kant, porque Kant se basa en 3 dimensiones espaciales. Y eso ya no es la generalidad. Hay otro mundo no euclideo. Esto quizás le viene muy bien a Husserl, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas nuevas geometrías determina el énfasis de la fenomenología en lo trascendental. Ese desarrollo significaba la liquidación de la creencia kantiana en una forma universal y única de espacio. Ya lo expliqué, ¿no? Significaba el hundimiento del innatismo como explicación del origen de las estructuras elementales del sujeto. Un problema, ¿no? Bueno, algunos, porque en Río Revuelto, ganancia de pescadores, algunos empezaron a hablar de un origen psicofisiológico, ¿no? Que yo, al igual que Husserl, rechazo totalmente. Bueno, rechazaría si estuviera en esa época. Bueno,
Quienes militaban, por decirlo así, en el neocantismo, para dar algunos nombres que voy a dar los nombres que me van a servir para próximos videos, no todos los nombres, los que me van a servir. Pues tenemos a Heidegger, Martin Heidegger, y cerca de los neocantianos, pero no en ese grupo, no perteneciendo a ese grupo, está Goldman, ¿no? Y también están los aspectos metafísicos, éticos y antropológicos del kantismo que comienzan a ser subrayados, ¿no? Porque no se hunde todo Kant. Queda la metafísica, queda la ética, queda la antropología, tampoco se hunde todo Kant, ¿no? Y esto que no se hunde comienza a ser subrayado y la comprensión de Kant va adquiriendo mayor amplitud e independencia. Eh, bueno, en este momento de la filosofía, los filósofos realizan una sucesión de lecturas de Kant. Leen y leen a Kant, lo interpretan, lo reinterpretan, y se convierte en el clásico precedente para todo lo que viene, ¿no? Lo primero que llega es el movimiento analítico, ¿no? Que es una concepción contemporánea de la filosofía. En realidad es una actividad crítica de control de los medios del conocimiento. O sea, una actividad crítica de control de los medios del conocimiento. Están los medios del conocimiento, o sea, hay una intención de controlarlos y hay una crítica a que se los quiera controlar. Parece difícil, pero es lógico. Están los métodos del conocimiento. Obviamente alguien los quiere controlar. Controlar los métodos de conocimiento es controlar políticamente el mundo. O sea. Y por supuesto que vienen los otros y critican a quienes los quieren controlar. Está sucediendo eso en estos momentos, ¿no? De los que estoy hablando. En realidad no hay una sucesión de diferentes Weltanschauung, de las que hablamos en los videos de Husserl, de diferentes visiones del mundo, sino lo que está pasando es más vulgar, es una actividad crítica del control de los métodos del conocimiento. También entre los científicos hay unas luchas de poder impresionantes, y hablo de los científicos duros, físico-matemáticos. Bueno, puede desde este punto de vista que Kant sea el filósofo más importante en teoría del conocimiento, pero esto no equivale a identificarlo como padre y fundador de la ciencia de la teoría del conocimiento. Lo que se debe hacer es comprender el significado histórico de la obra de Kant, que lo tuvo y mucho. Esto lo dice el movimiento analítico. Que el movimiento analítico no tiene ningún reparo en utilizar a Kant, o mejor dicho, en instrumentalizar a Kant contra el mismo Kant y contra lo que quieran, o a favor de lo que quieran. El movimiento analítico es un movimiento de la lógica, ¿no? De la filosofía, de la parte de la filosofía de la lógica. Ahora, hablemos del objeto de la fenomenología trascendental. Todo esto estaba ocurriendo antes de que Husserl escriba su obra, ¿no? Y piense las cosas que pensó. Estaba todo este barullo
bastante complicado, ¿no? Bueno, Husserl estuvo animado siempre por el propósito explícito, y lo dijimos en los 4 videos de Husserl que están en este canal, de hacer de la filosofía una ciencia absolutamente rigurosa. Y añade Sánchez Meca, el autor de este manual en el que me estoy basando, desprovista de hipótesis, de prejuicios y de presupuestos. Esto es lo que quería Husserl, ¿no? Esto de hacer de la filosofía una ciencia absolutamente rigurosa para todo, ¿no? Bueno, la ciencia estricta que Husserl pretende ha de proporcionar un conocimiento absoluto, no contaminado, ¿eh? Por ese yo que tiene vivencias, que da dolor de cabeza, no. Conocimiento absoluto, y este solo puede ser tal si reúne 2 condiciones. Las 2 condiciones del conocimiento absoluto. Que recaiga, la primera, sobre un objeto que esté al alcance de todos sin disensión. Este objeto es lo que Husserl llamará fenómeno, y está descrito en los videos acerca de Husserl. Es decir, en esos videos está la definición de fenómeno, etc. ¿Cuál es la segunda condición para que un conocimiento sea absoluto? Que los conocimientos que sobre ese objeto se vayan teniendo se funden en un principio absolutamente válido en sí mismo, que sea la fuente de la objetividad intersubjetiva, y este principio no puede ser otro que el yo trascendental. Ahora, ¿cómo explicarlo del yo trascendental? Pues es un yo abstracto, es un yo, como digo, yo, valga la redundancia, pero yo soy yo, y cuando digo es un yo, apelo al yo universal, ¿no? Es un yo universal, cognoscente, ¿no? Que no puede estar contaminado del yo particular, mío, de este o de aquel, con sus vivencias y con un cuerpo y todo esto, todo este lío, ¿no? Tiene que ser un yo, como dije anteriormente, virgen. Y como dijo Husserl, virgen de toda filosofía en cuanto teoría del conocimiento. Un yo virgen de toda filosofía en cuanto teoría del conocimiento. Y que no se identifique con nadie en particular, eso ya es obvio, ¿no? Ese es el yo trascendental. Ahora, esta tarea de vertebrar un árbol del conocimiento, como antes lo hiciera Descartes, sin Descartes tampoco hay Husserl. Sin Descartes no hay Kant, y sin Kant no hay Husserl. Bueno, esta tarea de elevar el árbol del conocimiento necesita un método. Husserl necesita un método, ¿no? Y entonces debe realizar una doble tarea. En primer lugar, y esto complementa, ya les digo lo que complementa, en primer lugar, reducir todo el ámbito de las cosas, el mundo entero, toda realidad, incluyendo los pensamientos, ¿no?, a aquel tipo de objeto postulado como único sobre el que puede versar un saber absoluto, es decir, el fenómeno. Esto es perfectamente explicado en los videos sobre Husserl que están en este canal. Y aquí Sánchez Meca, estas dos líneas de Sánchez Meca son inteligibles, aunque parezca mentira. Esas 2 líneas no necesité traducirlas. Bueno, en realidad línea y media. Y ¿cómo se llama este primer paso del método? La reducción fenomenológica, de la que hablamos muchísimo en los 4 videos de Husserl que ya están en este canal. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo paso? Fundamentar ese saber en el yo trascendental.
originante de la objetividad. Entonces hay que hacer una reducción trascendental, no solo la fenomenológica, que es lo que se coloca frente a este yo que conoce, ¿no? El fenómeno se coloca frente al yo que conoce. Tengo que hacer también una reducción del yo. Entonces, una reducción trascendental. O sea, la reducción fenomenológica, podríamos decir, entre comillas, se refiere al objeto del conocimiento, y la reducción trascendental al sujeto que conoce, al sujeto cognoscente. Bueno, y luego de hacer esta reducción trascendental, determinar el modo en el que, a partir de esta fundamentación, se constituye ese saber absoluto. Y este es el problema de la constitución trascendental del conocimiento. Husserl creo que es el que no se alejó nunca más de 1 kilómetro de su casa, ¿no? No me acuerdo, pero me suena que puede ser él, ¿no? Para pensar estas cosas hay que tener una concentración y una falta absoluta de distracción. Tenía mujer, pero es que ahora no. Me gustaría saber si tenía mujer, porque para concentrarse de esta manera, una cosa es aprenderlo después de que él lo expone, y otra cosa es lograr esto. Esto requiere concentración absoluta y una falta total y absoluta de distracciones. Distracción en el sentido más amplio, ¿no? Del término. Bueno. Se ha dicho que la fenomenología es, ante todo, un método, o que en todo caso emana del método. O sea, lo que no sea fenomenología emana del método. Y esto también lo dijimos en los videos de Husserl, ¿no? Y esto implica que su saber, por ser trascendental, es un saber absoluto, por haber hecho reducción trascendental, además de la reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica es la que sobre todo tratamos en aquellos 4 videos de Husserl que están en el canal, aunque también hablamos del yo, que Zubiri se refiere siempre al yo de Husserl como el ego, aunque a veces lo llama yo. Bueno, el saber absoluto. Bueno, ¿cómo se produce un saber absoluto? Solo necesita 2 condiciones. Cuando el objeto sobre el que recae posee una evidencia indiscutible. Indiscutible. Y en segundo lugar, cuando sobre ese objeto se vayan teniendo conocimientos justificados con plena evidencia por la propia índole de él. O sea, tenemos un objeto que descubrimos, una verdad, y esa verdad tiene una evidencia indiscutible. Y esto suena mucho a Descartes porque es Descartes prácticamente, pero es Husserl, pero es Descartes. Esa primera verdad tiene una evidencia indiscutible. Y de allí emanan otros conocimientos justificados también con plena evidencia por la propia índole del sujeto del primer conocimiento, que tiene una evidencia indiscutible. Es decir, todos los demás conocimientos están apoyados en el primero. Y su evidencia es indiscutible porque es indiscutible la evidencia del primero. Bueno, este conocimiento ha de estar logrado justificadamente desde mí mismo, y será entonces el conjunto de las verdades que el yo va fundamentando. En los videos de Husserl yo dije que Husserl tiene un libro llamado Meditaciones Cartesianas, como respuesta a las meditaciones metafísicas de Descartes. Todo esto está en las meditaciones cartesianas y son muy interesantes, y yo diría que mucho más legibles que algunos manuales. Es mejor, si es más legible, es mejor leer el original. No es una crítica, ¿no? Bueno,
Sigamos hablando un poco de Descartes. La filosofía trascendental, entendida ahora como fenomenología, vamos a llamarla así, es la novedad que introduce Husserl. Ahora bien, la filosofía de la objetividad, como tendencia a buscar fundamentación y justificación de la objetividad en el sujeto, viene configurándose ya desde Descartes, y lo hemos dicho en los videos de Husserl. Descartes inicia la actitud crítica de fundamentar todo conocimiento partiendo del yo cogitante, es decir, del yo que piensa, como primera e indudable verdad. La primera e indudable verdad de Descartes la consigue en la tercera meditación metafísica y se resume en el cogito. Por simplificar se llama cogito, pero ¿qué es el cogito? El cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ahora, cogito en latín tiene muchos más significados. Cogito en latín es un conjunto de verbos. Entonces, pienso, luego existo. Es una traducción muy pobre, por eso yo prefiero no traducirlo al español, porque cogito ergo sum significa pienso, luego existo, siento, luego existo, juzgo, luego existo, camino, luego existo. No, camino no, pero un montón de verbos. Entonces, decir pienso, luego existo, estamos tomando el verbo que más nos conviene, pero es mejor decir el cogito. Cuando uno dice el cogito entre filósofos, el cogito es cogito ergo sum, la primera verdad de Descartes en la tercera meditación. Bueno, Descartes inicia entonces esta actitud crítica antes que Husserl, ¿no? Y halla la primera verdad, el cogito. Pero este yo, el de Descartes, este sujeto sustancial no es sino el alma espiritual y pensante de cada uno, que no puede fundamentar un conocimiento objetivo con validez universal. Entonces, cuando Descartes se da cuenta de que el yo es el yo de cada uno, y entonces la universalidad se va a esa cajita que tenían las carabelas arriba, ¿no? Que se llamaba carajo, donde mandaban al marinero que se portaba mal. Bueno, cuando se le va todo para allá arriba, porque se da cuenta que el yo es el yo de cada uno, no tiene más remedio Descartes en la cuarta meditación que acceder a Dios. Dios siempre lo resuelve todo. Y entonces necesitó Descartes extrapolar a Dios el último fundamento de la validez universal del conocimiento, porque yo no puedo tener un yo particular, no puedo darle una validez universal al conocimiento. Tiene que ser Dios. Este es el tropiezo de Descartes, que sin embargo, bueno, toma a Dios y sigue, continúa. ¿Qué va a hacer? Entonces, el cogito cartesiano está todavía en el plano de lo psicológico, porque estamos hablando del yo de cada uno. No constituye un punto de arranque absolutamente válido, puesto que es el cogito de un yo psíquico, no de un yo trascendental, como va a ser el de Husserl. Husserl trascendentalizará este cogito del cartesiano porque trascendentalizará previamente al sujeto cuyo acto es el cogito. Entonces, Descartes y Husserl comienzan igual. Husserl, como Descartes, considera que el objeto de la filosofía debe ser alcanzar un saber absolutamente cierto e indiscutible. Y utilizar la reflexión crítica. Pero ¿cuál es el método para ambos, tanto para Descartes como para Husserl? Pues dejar toda verdad en suspenso y quedarnos solo con el yo. Esto lo hace Descartes y esto lo hace Husserl. Y lo dijimos en los 4 videos de Husserl. Muy bien explicados por Zubiri. El Husserl de Zubiri me gusta. Aunque este es más preciso, pero
tela. Bueno. Entonces, ambos dejan toda verdad en suspenso y no se quedan solo con el yo. A partir del yo, hay que ir fundamentando toda verdad. Descartes y Husserl coinciden pues en el punto de arranque, la primera verdad indudable, el ego cogitans, el yo que piensa. Esa es la primera verdad, el yo que piensa. Toda posible verdad será una operación de ese yo, de esa primera verdad. Pero difieren en que Descartes va de la cogitatio al yo empírico. Es decir, Descartes va del pensar al yo empírico. Pienso, una cosa abstracta, luego existo, pero ¿quién existe? Yo, el yo particular en el caso de Descartes. El yo particular que toma agua, que tiene una gata, que la gata hoy está muy rara, que está preocupado por la gata, ese yo particular, ¿no? Ese es el yo de Descartes todavía. Entonces, Husserl no quiere pensar desde ese yo empírico, sino desde un yo trascendental. Entonces, el objeto sobre el que Husserl va a filosofar, el cogitatum, el objeto sobre el cual se filosofa, el objeto a ser conocido, será el fenómeno para Husserl. No el objeto, sino el fenómeno. Y ya lo explicamos en videos anteriores. Y el método, la operación del yo, por la que todo va a ser reducido a la condición de objeto cogitado, objeto pensado o conocido. No será la duda el método, sino la reducción fenomenológica. Hasta aquí esto está en los videos anteriores. Bueno, esta última parte, no todo lo que he dicho en el video. Entonces, la referencia de la fenomenología al pensamiento de Descartes es muy clara. La función de la fenomenología no consiste en explicar el mundo a partir de esa causa, sino tan solo de comprender lo que es. Y también lo dijimos en los otros videos. O sea, Husserl no quiere explicar el mundo, quiere comprenderlo. La fenomenología no explica nada. Trasciende el mundo entero, pero no para salir de él, sino para quedarse en él viendo cómo se nos manifiesta. Y esto es muy interesante. Sigamos. El empirismo inglés, las Islas Británicas, ¿no? El empirismo inglés, es que tengo un amigo que siempre dice las Islas Británicas. Bueno, es que como, bueno, son dos, una y media, ¿no? Bueno, el empirismo inglés en el empirismo inglés se disuelve este sujeto cognoscente, este sujeto que conoce, ¿no? Este sujeto cartesiano que queda reducido al puro fluir de las percepciones e ideas. O sea, este sujeto cartesiano se diluye en el empirismo inglés, en el método científico. No pinta nada. Frente a esta situación, Kant supone un avance decisivo. Y tras la aportación de Descartes, no tiene sentido un intento de validación objetiva desde el ángulo del objeto trascendente. Hay que acometerla desde el sujeto. O sea, luego de Descartes, el problema no está en lo que vamos a conocer, en el objeto que va a ser conocido, sino en el sujeto. Entonces, solo queda intentar la reconstrucción del sujeto fundante desde una lógica trascendental. Es decir, desde una teoría de los elementos o principios a priori, que siendo independientes de la experiencia, y eso es básico, independientes de la experiencia, le proporcionan su fundamento objetivo, independientes de la experiencia.
La experiencia es lo que tenemos además del pensar. Es un campo enorme el de la experiencia en nuestra vida. Pues eso borrado. Además, si nos quedamos solo con el pensar, no es el pensar de un yo particular. Es el pensar de un yo que incluye a todos los yoes, egos particulares que pueda haber. Y que pueda haber en el pasado, en el futuro, ¿no? Entonces, Kant le da a Husserl por absolutamente válida, bueno, de Kant dará a Husserl por absolutamente válida esta reducción de la conciencia empírica a la conciencia trascendental. Ahora, Kant se ha quedado a medio camino, critica Husserl. Ya criticó a Descartes, ahora critica a Kant. Le impidieron a Kant, dice Husserl, alcanzar la meta varias cosas. Los elementos dogmáticos conservadores en el sistema del propio Kant, como por ejemplo la cosa en sí. Entonces, esto es interesante. Husserl dice que Kant quedó a medio camino porque tiene elementos dogmáticos, su pensamiento, el de Kant. Y uno de ellos, el más terrible, es la cosa en sí. Ese elemento dogmático para Husserl, llamado la cosa en sí, fue una de las cosas que impidió que Kant llegara a donde debería haber llegado. La cosa en sí es aquello, recordando a Kant, la cosa en sí es aquello que está detrás de la experiencia. La experiencia es lo que vemos, la cosa en sí es lo que está detrás de la experiencia. La experiencia sería la apariencia, la cosa en sí sería el ser, y la cosa en sí para Kant era incognoscible, no podíamos conocerla, ¿no? Bueno, también dice Husserl que otra cosa que le impidió a Kant llegar a buen puerto fue concederle valor absoluto a las ciencias físico-matemáticas. Bueno, ahí no estoy de acuerdo con Husserl. Las ciencias físico-matemáticas tienen un valor absoluto en su campo, delimitadas, por supuesto, ¿no? Bueno, en la fenomenología trascendental de Husserl tendrá que justificarse toda experiencia objetiva del mundo, trátese o no de una experiencia científica. Además, hay otra diferencia notable entre Kant y Husserl. Kant busca las condiciones de inteligibilidad de los objetos. Condiciones que son la forma misma del entendimiento humano, que es el sujeto trascendental. Es decir, Kant busca cuáles son las condiciones para conocer. Y son, para Kant, la forma del entendimiento humano, el sujeto trascendental. Por lo tanto, Kant es un sujeto interno al mundo. En Kant, el yo conforma al objeto en tanto que objeto. Pero en Husserl, el sujeto queda sometido a la reducción fenomenológica y la conciencia no conforma aquello sobre lo que recae. Es decir, en Husserl, yo como conocedora no modifico el objeto del conocimiento. Esto me recuerda a Heisenberg, bueno, que si ves las cosas desde diferentes puntos de vista, ves cosas totalmente distintas, y también aquello de que el que ve cambia lo que ve. O sea, lo que yo estoy mirando, lo estoy transformando porque lo estoy mirando. Entonces, eso que yo transformo al mirarlo es lo que no quiere Husserl en su filosofía, porque eso es contaminar al objeto con el yo. Y eso, según Husserl, es lo que hacía Kant. Entonces, para Husserl, la conciencia no puede conformar aquello sobre lo que recae. Esto lo acabo de traducir. La reducción toma el mundo y la vida natural del hombre y las deja intactas en su contenido. Solo suspende la creencia en su realidad.
La conciencia no hace al objeto, sino que solo lo tiene como algo manifestado, de suerte que solo en cuanto manifiesto en mí muestra el objeto aquello que es. Pero es muy importante recalcar que la conciencia no hace el objeto. Yo estoy viendo delante de mí y la estoy viendo una cesta de ropa sucia blanca. Pero al verla la modifico. Esto sería Kant. Si la veo, la modifico. Si la quiero conocer con un sentido distinto de la vista, tocándola, también la modifico. Siempre la modifico. Entonces, esto no lo quiere Husserl. Quiere el objeto aislado y del yo que lo conoce. Lo quiere objetivo, lo quiere puro, si se quiere. Bueno. Ok, la reducción toma el mundo y la vida natural del hombre y las deja intactas en su contenido. Solo suspende la creencia en su realidad. Y repito, la conciencia no hace al objeto, sino que solo lo tiene como algo manifestado. De suerte que solo en cuanto manifiesto en mi muestra el objeto, de suerte que solo en cuanto manifiesto en mí muestra el objeto aquello que es. Se manifiesta en mí y muestra lo que es. ¿Qué se manifiesta en mí para Husserl? El fenómeno y muestra lo que es, pero yo no lo estoy modificando. O sea, el sujeto trascendental no modifica. El sujeto trascendental no modifica, no toca. Por reducción trascendemos del yo mundano a un ego puro en pura correlación con su objeto en cuanto fenómeno. Entonces, esto es importante, esto es Husserl, un ego puro, un yo puro, un ego puro, en pura correlación, la correlación también es pura, en cuanto a su objeto, en cuanto fenómeno. Entonces, no son dos yo, el mundano y el trascendental, no, sino uno mismo y una misma, y unas mismas cosas vividas en dos actitudes distintas, la natural y la reducida. Y la actitud reducida es la que deberemos usar para conocer y convertir esa teoría del conocimiento en una ciencia exacta y rigurosa, que era lo que quería Husserl. Bueno, a Husserl le molestaba mucho el psicologismo y a mí también. Ya lo dije, pero aquí se aportan algunas cosas que ya lo dije en otros videos, pero aquí se aportan algunas cosas que pueden matizar o decir algo más. Entonces, tanto el dogmatismo racionalista de las ciencias físico-matemáticas como el escepticismo empirista son para Husserl en consecuencia de un psicologismo gnosiológico del sujeto cognoscente, como le gusta a este hombre, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Un psicologismo, o sea, a la razón esta, a la filosofía moderna, es para Husserl consecuencia de un psicologismo de la filosofía en términos de filosofía de teoría del conocimiento del que conoce. Entonces, ¿qué nos está diciendo Husserl? Bueno, que los científicos empiristas, ¿no? Están, o sea, no hay una virginidad allí, la virginidad que quería Husserl hace unos minutos o unos minutos. Porque la filosofía de la teoría del conocimiento del sujeto
que conoce está impregnada del psicologismo. Entonces Husserl decide refutar el psicologismo. La refutación del psicologismo exigida por Husserl ante la necesidad de fundar la objetividad del conocimiento desde una lógica trascendental. Las leyes lógicas, dice Husserl, son leyes lógicas puras, de ningún modo empíricas, porque el empirismo tiene un margen de error. Estas son leyes lógicas puras. Además, la palabra lógica no implica empirismo. La lógica es exacta. Entonces, las leyes lógicas son leyes lógicas puras, de eso no tenemos duda, y de ninguna manera son leyes empíricas. Husserl defiende la noción de lógica pura y la llama, dice que la define como la ciencia de los principios a priorísticos y la define en contra del psicologismo. Husserl rebate el psicologismo con varios argumentos. El primer argumento, la psicología es ciencia de hechos. Esto lo dijimos también en los otros videos. Y los principios lógicos serían entonces conjeturas. O sea, los principios lógicos no tienen nada que ver con los hechos. Si sucede A, sucede B, y si sucede B, sucede C, implica que si sucede A, sucede C. Eso independientemente de cómo yo esté psicológicamente, de si estoy llorando. O sea, los principios lógicos no dependen de la psicología. Son lógica. Son silogismos. No son hechos. Esa es la primera cosa con la que, el primer argumento que Husserl usa para rebatir el psicologismo. Luego, Husserl dice que el psicologismo conduce a un relativismo escéptico, porque si las leyes lógicas son leyes psíquicas, entonces cabe la posibilidad de distintos pensamientos con distintas leyes lógicas. Distintos pensamientos con distintas leyes lógicas. Yo por aquí tenía algo. Ok. Ok. Me repito. Dice Husserl que el psicologismo conduce a un relativismo escéptico. Porque si las leyes lógicas son leyes psíquicas, o leyes psíquicas lo podemos traducir como leyes psicológicas, como leyes en el sentido en el que se usa, en el sentido en el que la palabra ley se usa en el psicoanálisis, aunque ahora no ubico temporalmente a Husserl respecto a Freud. Bueno, pero evidentemente las leyes lógicas no pueden ser leyes psíquicas, porque todos tenemos una psiquis distinta. Puede que tengan los mismos principios, pero todos tenemos una psiquis distinta y las leyes lógicas son solo una. O sea, no hay una ley lógica con variaciones. Y tampoco se puede unificar, aunque se ha tratado, pero no se puede unificar la psiquis humana. Se trata y todavía se sigue tratando, y en base a ese tratamiento donde se unifica la psiquis humana, que es un grave error, en base a eso se dan, por ejemplo, en España y en Europa, por ejemplo, los certificados de minusvalía. ¿Cómo se decide que alguien debe tener un certificado de minusvalía psíquica, no física? Bueno, para eso hacen una serie de pruebas y lo determina la psicología.
Lo determina la psicología porque ha uniformado al hombre. Y entonces por ahí dicen, por ahí va una bipolar. No, por ahí no va una bipolar. Seguramente por lo que va, la que va por allí es una persona con un coeficiente intelectual de 150 que necesita tomar pastillas para soportar este mundo de mierda. Pero bueno, si a la bipolar consigue un certificado de minusvalía, puede que la jubilen a los 20 años, ¿no? No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. No soy bipolar. Ahora, particularmente, yo pienso y estoy segura que eso es así. Soy dogmática en esto, aunque quién sabe, dejo un resquicio por si acaso de verdad existe la locura esa antigua medieval, ¿no? Pero para mí no hay minusválidos psíquicos, ni tampoco los voy a llamar desadaptados al mundo, porque es el mundo el que está mal, no esos seres singulares que andan por allí con minusvalías y que la gente dice pobrecitos, cuando ellos tienen aquello que Rimbaud llamaba la evidencia. O sea, Rimbaud no podía estar dentro de sí mismo, no podía más, porque la evidencia lo agobiaba. ¿Qué es la evidencia? Es ver el mundo tal cual es, desvestido, sin ropajes. Es escuchar un discurso y instantáneamente, mientras lo escuchas, lo descifras. Pero lo descifras, un discurso de un diplomático, mientras lo escuchas, lo descifras sin querer descifrarlo. Tú no quieres descifrar esa mierda porque tú prefieres no saber esas cosas, pero lo descifras porque tienes un coeficiente de 180. Y todo eso hace que te sientas mal en este mundo. Y casi 64 años les dice que, bueno, ya que estamos en el mundo capitalista, pensamiento único y no hay nada que hacer, la única forma de sobrevivir dignamente, sufriendo lo mínimo, es tener mucho dinero, porque el dinero da la libertad. No tengo que, si tengo mucho dinero, sin necesidad de trabajar, una renta, puedo vivir aislada en una casa, no en un edificio, no veo vecinos. Si es que me molesta la gente, por ejemplo. No tengo que ir a trabajar, no tengo que levantarme temprano, no tengo que soportar lo que me digan los demás. Los puedo mandar a todos a la mierda. Si en mi cuenta bancaria hay 800.000 por 10 a la 800.000 euros, puedo mandarles al seguro a todo el mundo a la mierda, incluyendo a Ursula von der Leyen. No sufro. El dinero Entonces, muchas veces cuando uno hace psicoanálisis, si el psicoanalista sabe, porque lo sabe, porque uno le cuenta su vida antes de ir al diván, si el psicoanalista sabe que uno tiene posibilidades de ganar mucho dinero, insiste en que uno gane mucho dinero lo más rápido posible para luego descansar y no tener que soportar a nadie más. O sea, lo ganas lo más rápido posible, sufres mientras te lo ganas, porque para ganar dinero hay que sufrir. A no ser que seas Carolina de Mónaco, que es accionista como de 20.000 multinacionales y no sabe ni cómo se llaman, y ella toma sol en la Costa Azul. Ahora ella sufrió cuando murió su marido, Estefano, que era tan guapo, sufre por mal de amores, sufre porque murió el papá. Pero hay cosas que ella no sufre, ella no tiene que sufrir la alienación. Y si ella cumple horarios es porque le da la gana. Nada en contra de Carolina. Pero esta psicología que además, todas estas, hay como no sé cuántos desórdenes psíquicos, ¿no? Y todos ellos, es Estados Unidos el que los tiene todos clasificados. En Estados Unidos, pero lamentablemente en Europa también, en esta Europa tan gringa, tan yanqui, tan OTAN, tan norteamericanizada, tan estadounidense, influenciada, esa tabla de anomalías psíquicas también la usan en Europa.
aunque su origen, por supuesto, es norteamericano. ¿De dónde más podía salir semejante cosa, no? O sea, esto es así, y el que no lo vea así tiene un desarreglo psíquico. Hay que darle una pastillita o varias, o 10 o 20 de noche, o en la mañana también, o 3 veces al día. Y como uno necesita trabajar para vivir, y tratar de que vivir no sea solamente respirar, pues se toma las pastillitas. Pero el problema no es tomarlas, el problema es saber que tienes una elección. No eres rica, jamás lo serás. Ahí estoy como los de Podemos, hablando en femenino, como la de Sumar, que cuando las elecciones vascas dieron los resultados, habló en femenino. Claro, ella era mujer, pero decía nosotras. Me sonaba mal, yo no uso lenguaje inclusivo. Entonces, no tenemos dinero, no somos ricos ni millonarios, ni lo seremos nunca jamás. Entonces, hay que trabajar lo menos posible, tomarse las pastillitas si no hay más remedio y tratar de que vivir no sea solamente respirar, ¿no? Bueno, pero si hasta los espías de la CIA, hasta los investigadores de la CIA son bipolares. El personaje de la chica esta en Homeland, Madison. Madison es una investigadora de la CIA, una espía de la CIA que es bipolar. Es un personaje fabuloso, pero ¿de cuándo acá los bipolares tienen una mayor, o sea, pueden conectar hechos? Bueno, no lo sé porque no soy bipolar. Madison, Homeland. Yo veía Homeland para ver el caso de Madison, la bipolar de la CIA, porque está bien hecha esa serie, ¿eh? Está bien hecha. Otro retrato psicológico que está bien hecho es el de Jodie Foster en El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos. El silencio de los corderos, traducción fidedigna, que en otros países se ha traducido como El silencio de los inocentes. El silencio de los corderos, este señor, el malo, que todavía está vivo, este señor, el Anthony Hopkins, ve por primera vez a Jodie Foster, que trabaja en la CIA, y le hace un retrato psicológico espectacular. Hay algunos guiones hechos por seguramente psicoanalistas lacanianos o freudianos, porque todo lo demás no sirve para nada, salvo para controlarnos, ¿no? Bueno, seguimos con Husserl. El psicologismo conduce a un relativismo escéptico. Pero él no está hablando de lo que yo estaba hablando hace un rato, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que las leyes lógicas no son leyes psíquicas, porque serían cambiantes. Las leyes lógicas no pueden ser cambiantes. El psicologismo debe quedar fuera de la teoría del conocimiento. Ahora, en el empirismo, que es la aplicación del método científico, ¿cómo tú sacas al hombre de allí? Porque el psicologismo es el ser humano que está haciendo los experimentos. Bueno, los puede hacer una máquina, pero hay un programador de la máquina, etcétera, ¿no? Pero Husserl no hacía experimentos, esto es teoría, así que en Husserl cuadra perfectamente lo que está diciendo. Dice, un mismo contenido de juicio podría ser verdadero para una especie y falso para otra. Para dos psicologías distintas, para ambas no tiene por qué algo ser verdadero. Entonces, no se puede exclusivizar lo verdadero para mí y excluir lo verdadero en sí,
¿Qué es lo que le interesa a Husserl? Lo verdadero en sí, independientemente de cuál sea el yo que está conociendo. Al mismo tiempo, Husserl pone de manifiesto los siguientes prejuicios del psicologismo. Dice, todas las prescripciones que regulan el pensamiento tienen que estar fundadas filosóficamente. Y ese es el primer prejuicio. Entonces, el falso supuesto de esta afirmación es la hipótesis de que todas las leyes lógicas son normativas. Pero dice Husserl, las leyes lógicas no se refieren ni en forma normativa ni de cualquier otro modo a sucesos reales, sino exclusivamente a contenidos ideales. Es decir, estamos hablando de contenidos ideales. Entonces aquí no cabe ninguna prescripción de las que regulan el pensamiento. Otro prejuicio, dice Husserl, es que está representado por la creencia de que tenemos que ver a la lógica en conexión siempre con representaciones, juicios, conclusiones, etc., que sin duda son fenómenos psíquicos. Pero ya la analogía de la lógica y la matemática muestra que esta idea no es exacta. Sí, bueno, ya la matemática ha demostrado a estas alturas de la humanidad en las que vivió Husserl que la lógica no está siempre en conexión con representaciones, juicios, conclusiones, etc. Pero en aquel momento sí, por eso Husserl habla de los prejuicios del psicologismo. Y el tercer prejuicio parte del hecho de que la verdad del juicio solo se conoce en caso de evidencia. La verdad del juicio solo se conoce en caso de evidencia. Sin embargo, se entiende por evidencia un peculiar sentimiento interno de la necesidad del pensamiento. La lógica sería psicología de la evidencia. Por lo tanto, la verdad del juicio no se puede conocer en caso de evidencia. La evidencia como sentimiento no es sino aquella vivencia en la que el que juzga comprende la verdad de su juicio. En el caso de la evidencia, lo mentado es lo presente. Por eso ella no es otra cosa que el conocimiento de la concordancia, adecuación entre lo que se dice, entre lo mentado, qué expresión tan horrible, y esta misma presencia. Bueno, la refutación del psicologismo por parte de Husserl lleva al problema metafísico de la existencia del ente ideal y del ente de razón. Y de allí surge la tercera de las investigaciones lógicas de Husserl. Y, no obstante, él define su posición respecto a la palabra esencia. Designo por esencia, dice Husserl, lo que se encuentra en el ser autárquico del individuo, constituyendo lo que él es. Está claro. Una intuición empírica o individual puede convertirse en intuición esencial, ideación, posibilidad que por su parte no debe considerarse como empírica, sino como esencial. Lo intuido en este caso es la correspondencia esencia pura o eidos, sea la suma categoría, sea una división de la misma hasta descender a la plena concreción. Cierro comillas y eso era Husserl. Como pueden ver, Husserl se comprende mucho más fácilmente que el libro de Sánchez Meca, pero el libro de Sánchez Meca se puede traducir como yo he hecho con estas páginas. Bueno, si han llegado hasta aquí, los felicito, de verdad, muchas gracias.
Yo me voy a dormir, que tengan un gran día. Cuando ustedes se despierten, yo creo que yo estaré durmiendo. Bye.